y agradecemos al Señor siempre por el tiempo que nos permite adorar y estar en su presencia. Hoy vamos a hablar acerca de quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos lo leen el título en el grupo de la iglesia? ¿Cuántos lo leen? Amén. Hay dos que lo leen. Bueno, gracias a Dios. Siempre hablamos con anterioridad o damos algo con anterioridad para ya poder venir preparados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quiero hacer su voluntad? Y por supuesto que si yo le pregunto a usted, ¿qué me va a contestar? Que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de introducirnos un poquito en esto. Y yo primero le quería contar, a manera de introducción, tal vez algo del testimonio de mi vida antes de conocer al Señor. Digo esto porque todo esto nos introduce en lo que vamos a estar hablando, que es la manera en la que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos una lucha y a veces nos sentimos frustrados en esa lucha porque hacemos esfuerzos y nos damos cuenta que esos esfuerzos muchas veces no producen fruto. ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es mi deseo que en esta noche juntos, por medio de la persona del Espíritu Santo, por medio de su palabra, lo podamos aprender. Entonces, antes yo quiero primeramente contarles un poquito algunas cosas de mi testimonio, porque tiene que ver con esto. Bueno, yo antes era una persona que obstinada. Te amo, mi amor. Abu me dice, me muero. Era una persona bastante obstinado de adolescente, ¿no? Y eso lógicamente me trajo muchos problemas como familia, pero el problema más grande que me trajo fue la dureza del corazón. Estaba acostumbrado a alcanzar todo aquello que quería, por más que nací en un hogar pudiente, pero más allá de eso, me proponía alcanzar las cosas y lo que me proponía alcanzar iba hacia eso como fuera y de la manera que fuera y lo terminaba alcanzando. A los 16 años se me había puesto en la cabeza que yo quería lo que hoy sería un cuatriciclo, en ese tiempo era un triciclo moto, ¿no? Que se utilizaba, se usaba mucho y era mi deseo. Y la realidad es que mi padre me lo podía comprar tranquilamente, pero no me lo quería comprar. Pero bueno, esas cosas que dicen los padres, ¿no es cierto? Que te dice, sí, sí, quédate tranquilo, ¿no? Bueno, la realidad es que sí, sí, pero no me lo compraba. Entonces agarro y le digo, papá, si vos no me comprás, me lo voy a comprar yo. Tenía 16 años, ¿no? Y mi padre, dale, dale, quédate tranquilo. Bueno, hablo con mi abuela, le digo, abuela, si yo te traigo el dinero, vos me lo empezás a juntar hasta que pueda estar comprando el triciclo. Sí, sí, me dice mi abuela también, en confabulación con mi padre, lógicamente. Bueno, el asunto es que en un año yo junté el dinero. No iba a bailar, mi madre acostumbraba a hacerme tostados, ¿no es cierto? Le pedía muchos tostados y yo me iba con todos esos tostados enfrente, que era la plaza, y se los vendía a la gente que trabajaba en la calecita, en los botes, que había unos botes, ¿no? Todos los santos días lo mismo. En vez de gastar, lo ahorraba. Cada vez que mi padre me daba dólares para ahorrar, iba todo derecho ahí. Bueno, a fin de año tenía todo el dinero. La persona que vendía estos artefactos era amigo de mi padre. Y bueno, y me aparezco en el negocio del amigo de mi padre a retirar mi moto. Mi padre a esto no sabía absolutamente nada, el amigo lo llama a mi padre y le dice, acá está tu hijo que quiere llevarse la moto, ¿qué hago? No, pero ni loco, ¿cómo, de dónde sacó ese dinero? Después en un momento también de mi vida, ¿no es cierto? Mi padre me dijo, bueno, vos tenés que tener en cuenta también que si vos tenés algo es porque yo te lo estoy dando. Mi padre tenía un laboratorio de fotografía, muy importante allá en Mar del Plata. A partir de ese momento, yo le dije, bueno, no me des más nada. Y yo comencé a sacar fotos a la noche
Me iba a las escuelas de día, sacaba fotos, las famosas fotos que ustedes conocen, ¿no es cierto?, para todo el curso. Iba a la noche a los restaurantes, sacaba fotos a la noche. ¿Y qué pasa? Los clientes del laboratorio de mi padre le empezaron a tirar la bronca a mi padre. ¿Por qué? Porque yo, el hijo del dueño del laboratorio, estaba sacando fotos y estaba sacándole trabajo a ellos. Pero yo me había propuesto no depender y hacerlo. Me había propuesto tener la moto y hacerla. Y todo esfuerzo que me proponía, estaba acostumbrado desde muy chico a alcanzar lo que quería. Pero en algún momento de la vida me di cuenta de que había cosas que no podía alcanzar. Y esas cosas me llevaron a un quiebre interno. Porque no hay peor cosa que cuando vos estás seguro de que vos podés y te das cuenta que no podés. Se te desmorona absolutamente todo y entras en un estado tal de inseguridad que empezás a pensar en todas las cosas. Entonces las cosas no son tanto como yo las veo, entonces no es tanto como yo creo, y todo eso te desarma. Y eso me llevó a través de un proceso a un encuentro con Cristo. Y nunca me voy a olvidar de una palabra que fue finalmente lo que me permitió a mí conocerlo a Él, que fue rendirme. Sentí que Cristo me conquistó. Sentí que mis esfuerzos no eran seguros. Sentí que realmente lo necesitaba a Él. Y mi entrega a Él fue una rendición. Y esa rendición hizo que por primera vez en la vida, adentro mío, pudiera sentir lo que nunca antes había sentido. Entender que a partir de ahora sí era capaz y podía alcanzar todas las cosas. Y así empezó también mi vida cristiana. Pero por falta de conocimiento, por esos primeros pasos, el pastor es tan pesado con lo que enseña continuamente, empecé a usar sin darme cuenta lo que conocía, que era lo viejo, para lo nuevo. Esa obstinación antigua para poder alcanzar las cosas de Dios, y por supuesto que eso fue una tirada muy corta, porque inmediatamente me di cuenta que no podía. No solamente no podía manejar lo de afuera, sino que tampoco podía manejar lo de adentro. Y puedo decir que luego de un proceso, ahí sí conocí la verdadera plenitud de Cristo, que fue, como hijo de Dios, rendirme completamente al control y al gobierno de su Espíritu Santo. Y ahí darme cuenta que como cristiano, como hijo de Dios, no puedo alcanzar las cosas de Dios con mi propio esfuerzo. Y esta noche, iglesia, esto es fundamental que vos lo puedas entender. ¿Cuántas personas luchan por ser mejor cristianas, por dar un servicio mejor a Dios, contra el pecado y contra tantas cosas, y se dan cuenta que no pueden, y no pueden porque están peleando con sus propias fuerzas? Y la vida cristiana no está diseñada para pelear desde nuestras propias fuerzas. La vida cristiana está diseñada para rendirnos, darnos cuenta tarde o temprano que no podemos y rendirnos. Esta rendición puede convertirse en tu techo o puede convertirse en tu piso. Mientras no nos rindamos, vamos a estar llegando siempre al mismo límite, que es al quiebre de nuestras propias fuerzas. No podemos ser cristianos con nuestras propias fuerzas naturales. No podemos servir a Dios desde nuestras propias fuerzas naturales. Lo podemos hacer solamente a partir de la nueva vida, que es la que el Espíritu Santo nos da en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y esa nueva vida se manifiesta en cada uno de nosotros a partir de nuestra rendición. Ahora bien, ¿cómo hago para pasar de este lugar en el que estoy peleando con mis propias fuerzas al lugar de rendición? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar ahora en la palabra de Dios. Y vamos a tratar de entender este punto para que finalmente podamos concluir esta palabra, no solamente teniendo entendimiento de lo que es rendirnos a Él, sino que definitivamente nos podamos rendir. Dejar de pelear con nuestras fuerzas naturales que no nos van a llevar a ningún lado, sino a repetir siempre lo mismo y comenzar a pelear a partir de la vida que Cristo nos dio. Amén.
Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 16 y 22. 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si querés entrar en la vida, guardá los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hasta ahí la palabra de Dios. Esta palabra ha sido interpretada muchas veces por personas como algo injusto. Como que el Señor de repente tiene predilección por las personas. Algunos han interpretado: pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por tener plata yo no puedo entrar en el reino de los cielos? No, el principio apunta a lo mismo que nosotros vinimos hablando. Acá hay un joven que cree que tiene lo necesario y que necesita algo nuevo, como muchas veces nosotros lo consideramos. Pero acá el Señor le está mostrando que no tiene ni siquiera justamente lo necesario para empezar. Y luego a sus discípulos le está enseñando la lección. La lección es esta: para ustedes es imposible, iglesia, para nosotros es imposible. Pero para Dios todo es posible. No es cuestión de nuestro propio esfuerzo por querer alcanzar las cosas, sino que es nuestra rendición para poderlas alcanzar a partir de Él. Ese es el principio. Ahora bien, este problema estuvo desde la antigüedad presente. El hombre creyendo poder hacer lo que Dios quería, y yo lo creí en su momento. Yo cuando vi todas las cosas que eran la vida cristiana, digo: esto es fácil, esto es una pavada. Y no pasó ni un mes siquiera que ya hice agua. Lo que creía que podía, me di cuenta que no podía. Lo que creía que alcanzaba, me di cuenta que no podía alcanzar porque no le presté atención a algo y tampoco lo conocía, lo que era mi corazón caído. Yo estaba acostumbrado a alcanzar cosas de manera pragmática. El fin justifica los medios. No me preguntes cómo, pero lo alcanzo. Con Cristo no funciona de esa manera. Porque cada situación que Dios permite en nuestra vida no es ni más ni menos para que tratar el motivo más profundo de nuestro corazón. Cada cosa tiene que ver con eso. No es lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos alcanzar, sino a qué punto estamos dispuestos a rendirnos a Él. Él no busca del hombre cualidad. Él no busca del hombre capacidad. Él busca del hombre sensibilidad. Desde ahí el Señor puede hacer algo en la vida de las personas. Por eso nos confundimos tanto. Juzgamos según apariencia. Nos gusta trabajar en la apariencia y no nos gusta que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, nos confronta contra nosotros mismos
Y el orgullo, ¿cómo se defiende? El orgullo, ¿cómo pelea? Por no soltar aquellas cosas que nos representan, cosas que Dios nos está pidiendo para poder alcanzar la victoria completa. Pero el hombre es incapaz de soltar aquello, porque si no tiene de qué agarrarse, el hombre no va a soltar lo que tiene, no va a soltar su orgullo, su yo, solamente lo va a soltar cuando se rinda a Él, cuando lo conozca a Él y se rinda a Él. Y es a partir de esta nueva vida, iglesia, que nosotros podemos alcanzar las cosas. ¿Por qué te frustras? Porque peleas con tus fuerzas. Querés ser de una manera, querés alcanzar lo tuyo, con tus fuerzas, a tu forma, a tus cosas, y no lo alcanzás. Le estás pidiendo como el joven rico, ¿qué más, Señor? Y acá el Señor te está diciendo, no es ¿qué más? Todavía ni siquiera empezamos. Lo único que estoy pidiendo es tu corazón y nunca fue entregado. Estás queriendo hacer cosas para mí, pero nunca me entregaste lo más importante, que es tu corazón. Y solamente a partir de ahí podemos edificar. Para nosotros poder entender que este principio siempre estuvo presente, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 8, vamos a estar viendo en esta situación que el pueblo de Dios le va a decir a Moisés algo. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo, hasta ahí nomás. ¿Le dijiste al Señor, Señor, todo lo que quieras de mí yo lo voy a hacer? Bueno, no escucho absolutamente nada. ¿Sí o no? ¿Y te pasó que no hiciste todo lo que Él te dijo? ¿Te pasó que dijiste, ahora sí? Pasó una semana, 15 días, ¿te diste cuenta que ahora no? ¿Qué pasó? El pueblo está diciendo, bueno, quédate tranquilo, Moisés, vamos para adelante, vamos a hacer lo que Dios nos dice. No, no vas a poder hacer lo que Dios dice. Primeramente, si recuerdas los que vinieron el día jueves, tuvieron sed, se enojaron con Moisés, tentaron a Dios. Y después que el Señor bajara del monte, porque acá está, es la escena en la que Él va a ir a Sinaí, al monte Sinaí, va a recibir los 10 mandamientos. Como Él se demora mucho, el pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué hace en esa demora? Van a adorar los becerros. Quieren, pero no pueden. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Queremos, pero no podemos. Porque nos está faltando la parte más importante, la parte de la rendición. Esto era emblemático, ¿por qué razón? Porque Moisés iba a bajar con la ley y la ley no era ni más ni menos que la norma acreditada que le iba a mostrar al pueblo, ustedes no pueden. Y tal vez la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? Pero ¿y Moisés qué pasó? ¿Josué y Caleb qué pasó? Ellos sí podían. ¿Cómo es el asunto? ¿Ellos podían subir al monte y no tener problema con la presencia del Señor? Bueno, la realidad es que Moisés conoce este principio en sus inicios. Moisés, como el joven rico, probablemente dijo, ¿qué más tengo que hacer? Y no duró absolutamente nada, igual que nosotros cuando salimos con nuestra propia espada a hacer la que nos parece para Dios. Hizo 2 o 3 cosas, inmediatamente tuvo que huir al desierto. Y en el desierto, ¿qué pasa con este hombre? En el desierto este hombre se convierte de un homicida al hombre más manso. En el desierto este hombre conoce la zarza y de la zarza una voz que le dice, sacate las sandalias porque estás pisando tierra santa, no te podés acercar a mí como un amiguito, yo soy Dios y Señor y vos sos un hombre. Y desde ese lugar Moisés se convierte en un buscador de Dios. ¿Qué quiere decir? Moisés ya está aprobado por la justicia que viene por medio de la fe. Él ya sabe que no puede. El faraón, el estratega, el estadista se dio cuenta que no puede. Señor, manda a otro.
no puedo hablar. Hasta lo hace enojar al Señor. Manda a otro, yo no puedo. Pero el pueblo creía todavía que sí podía. Se hace un buscador de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que entiende que no puede se hace dependiente del verdadero poder, que es la presencia y la guía de Dios. Quien no entiende este principio todavía sigue creyendo que lo puede hacer desde sí mismo. Esto nos lleva a apartarnos muchas veces, a frustrarnos, a cansarnos, a aceptar una norma que va por debajo de lo que tiene que ser. Porque la vida de fe tiene que ver con esto. Darme cuenta que no puedo. Los 10 mandamientos tenían esa función, desnudar la impotencia del hombre, que el hombre no podía presentarse a Dios de esa manera. Pero el pueblo todavía está pensando que sí. Y la realidad es una cosa, podemos, querida iglesia, hacer un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿desde dónde la hacemos? Podemos fingir acercarnos a Dios, podemos imitar comportamientos, pero finalmente, ¿desde dónde lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos desde nosotros mismos o lo hacemos desde habernos rendido a Dios? La realidad es que el pueblo creyó que podía. No pasó un mes, estaban adorando a un becerro. Y cada problema y cada dificultad que había, no hacían ni más ni menos que desmentir aquello que habían hablado con su boca. Y esto nos pasa. Escuchamos una palabra desafiante y la intención es buena. Y lo queremos poner en práctica, pero lo queremos poner en práctica con nuestras fuerzas. No entendemos que esa palabra desafiante no nos lleva a reproducir un modelo, nos lleva a rendirnos, nos lleva a reconocer, no puedo. A veces yo escucho los mensajes, el mensaje del vencedor, el mensaje del puedo. A veces no se le da la dirección correcta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra me está diciendo todo lo puedo, pero en Cristo. No lo puedo desde mí mismo. Todo lo que Cristo tenga para mi vida lo voy a alcanzar y lo puedo alcanzar, pero no desde mí mismo. Peleamos ilegítimamente, con armas que no son espirituales. Y el enemigo se ríe. Y el enemigo te deja un poco de tiempo y cuando dice, bueno, ya es hora, ¿no? Listo, te bajó la cortina. Hasta acá llegué. Tenés que empezar de nuevo. 1, 2, 3, vas creando un hábito de fracaso, vas descreyendo de Dios, pero la realidad es que estás peleando desde el lugar equivocado, con tus propias fuerzas. Le estás diciendo, ¿qué más Dios cuando todavía no hay entrega? Cuando todavía las lealtades están divididas. Y ojo que la lealtad dividida no es el mundo y Cristo. Aún dentro de la misma iglesia tenemos las lealtades divididas. Tenemos la lealtad dividida con lo que yo quiero, con mi criterio propio, con lo que quiero alcanzar. No hay entrega. Y si no hay entrega, no hay vida. Hay límite. Y yo estoy peleando con mis propias fuerzas. El pueblo dijo, ¿qué tenemos que hacer? Como el joven rico. Decinos qué tenemos que hacer. La realidad es que todavía no podemos. Pero no es solamente Moisés el que le habla al pueblo, Josué también. Vamos a ver en el capítulo 24, versículo 21 y 22. Josué 24, versículo 21 y 22. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos le respondieron, testigos somos. Josué le va a decir al pueblo algo desalentador. Es como que yo les diga ahora, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿No? Así medio con y todo, ¡eh! Y después Josué le dice, no pueden servir a Dios. ¡Pah! ¿Me levantás y me bajás? ¿Cómo es?
Josué le está diciendo la realidad de lo que ellos no están entendiendo. No pueden servir a Dios en el estado en el que están. Ellos, después de escuchar todo lo que Josué les está diciendo, el Señor los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, los trajo, da un discurso, ese discurso propio de un líder que mueve montañas, ¿no? Y lógicamente todos somos susceptibles al mensaje positivo. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí estamos todos arengados. Y ahí el Señor, Josué le está diciendo, bueno, ustedes hoy tienen que decidir a quién van a servir. Y después del mensaje de una hora, imagínate, todo el mundo que dice, no, vamos a servir, vamos. Y paren un poquito, ustedes no pueden servir a Dios. ¿Cómo es esto? La realidad del pueblo era que su corazón estaba dividido, su lealtad estaba dividida. Cuando Jesús da mandamiento, no podemos servir a dos señores. ¿Qué está diciendo con esto? Es el orden que ocupan las cosas en nuestro corazón. Cuando en nuestro corazón hay algo que yo no rindo, eso automáticamente es el Señor que dirige mi vida. Y lo que le está diciendo Josué al pueblo, si eso está en el corazón, ustedes no van a poder servir a Dios. A veces nosotros en la iglesia, bueno, pero yo quiero servir, pero yo quiero ocupar un cargo, quiero... No tiene que ver con esto, iglesia. Tiene que ver desde qué lugar yo lo sirvo a Dios. El pueblo de Dios tenía su corazón mezclado con los ídolos. Por eso le está diciendo Josué, bueno, ustedes hoy se tienen que decidir a quién van a servir. A los ídolos que sirvieron vuestros padres en Egipto, a los ídolos que hay en esta tierra o a Jehová. Porque mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y lógicamente el pueblo que sí, nosotros también. Pero los ídolos están en su corazón. Entonces les está diciendo, no van a poder servir a Dios así. Si la lealtad está dividida, no vas a poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque el ídolo con el que Cristo divide, o vos dividís el corazón con Cristo, hace que tenga mayor autoridad que Cristo. Nunca está a la par. Nunca está, bueno, lo dejo adentro, pero está arriba Cristo. Desde el momento que lo habilitaste en tu corazón para compartir ese lugar, ya está sobre Cristo en tu corazón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que todo va a hacer un servicio a ese ídolo, aunque sea de manera religiosa. Porque si ese ídolo es el orgullo, lo vas a traspolar al servicio a Dios y vas a buscar en el servicio a Dios algo que alimente esa iniquidad. Y cualquiera sea el nombre de ese ídolo, lo vas a llevar al servicio a Dios. Y a esto es a lo que Josué le está diciendo de esta manera, no podés servir a Dios. A veces los hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen un corazón para con Dios, suelen caer un poquito en esto también. El servicio a Dios es el fruto directo de nuestra entrega para con Él. El servicio a Dios no tiene que ver con qué lugar voy a ocupar, qué cosa voy a hacer en la iglesia. Esas son cosas de hombre. El servicio a Dios es cómo puedo manifestar mi gratitud con lo que Dios me dio. Sea como sea. Digo que hombres de Dios a veces se desplazan de este lugar, como pasó con Elías. Elías hubo un momento en el que él consideró que las señales tal vez eran lo más importante y puso sus esperanzas en la señal. Él desafía a todos los profetas de Dios, bueno, algo extraordinario. Él pide que Dios confirme, algo extraordinario, Dios confirma con fuego en el cielo, pulveriza el altar con agua, una cosa tremenda. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que Elías puso su corazón en eso. Y Elías consideró que eso iba a hacer que todo se cumpliera y que finalmente el pueblo de Dios se volviera de nuevo a eso. Pero ¿dónde estuvo el problema acá? El problema estaba en que Dios tenía un servicio mucho más elevado. ¿Sabés cuál era el servicio más elevado? Dios no iba a hacer su obra a través del fuego del cielo que iba a caer sobre ese altar. Dios iba a hacer su obra haciendo que Elías
levantar a un discípulo. Yo quiero más fuego de arriba, más entretenido, ¿no? Que estar al lado de uno, 3 años al lado de uno, hablándole, ¿no? Hasta que... Bueno, ese era el servicio que Dios tenía preparado para Elías. Pero Elías pensó que había más fuego del cielo, que tenía que haber más señales, y eso se frenó cuando la vida de él estuvo en peligro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos desde nosotros mismos, cuando lo nuestro corre peligro, inmediatamente no tenemos fundamento, no tenemos estabilidad y escapamos para salvar nuestra vida. Bueno, en el caso de Elías pasó algo similar. Ahora, ¿qué pasa? Él se reencuentra primeramente con Dios, rindiéndose. Señor, la realidad no soy mejor que los demás, soy igual, la cosa no anduvo, no funcionó. Y ahí es donde él entendió que realmente las señales no son la fuente del servicio. Porque vio cosas tremendas en esa cueva, pero vio también que en ninguna de esas estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en un silbo que penetró en lo profundo del corazón del profeta y que esa renovación espiritual fue la que colocó sobre la vida de Eliseo mientras caminaba esos caminos que el Señor le llevó a caminar, para que el día que él partiera, Eliseo continuara con esta labor. Ese era el servicio. Pero si el ídolo está en mi corazón, yo no voy a abrazar ese servicio. Yo voy a querer un servicio compartido con mi ídolo, que se destaque, que se den cuenta que yo estoy acá, que me represente. Entonces Josué está diciendo, mientras los ídolos no estén afuera de tu corazón, no podés servir a Dios. No lo vas a servir desde el lugar correcto. Vas a estar sirviéndote a vos mismo en el nombre del Señor. Y eso no es correcto. Así como no podés ir a la presencia de Dios si no te rendís, no podés servir a Cristo genuinamente si tu vida no está rendida. ¿Amén? ¿Se comprende esto? Muy bien. En Jeremías 42, 20 al 21, nos vamos a dar cuenta cómo la verdad o la voluntad de Dios nos expone. Porque nosotros podemos tener cosas escondidas, pero tarde o temprano no hay nada oculto que salga a luz. Y ante nuestra conciencia, aquello que no es consistente con el Espíritu Santo de Dios, o bien nos molesta desde adentro, o si nos endurecemos a eso, la situación misma lo termina exponiendo en nuestra vida. Entonces vamos a ver que acá el pueblo de Dios va a buscar a Jeremías para consultar cuál es la voluntad de Dios. ¿Te pasó que muchas veces fuiste para consultar cuál era la voluntad de Dios? ¿Nunca te pasó? Bueno, entonces decime que sí. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. El profeta Jeremías es tomado por el pueblo, están en medio de una situación difícil y le están diciendo, consultá a Dios por nosotros y lo que Dios diga, nosotros lo vamos a hacer. ¿Hiciste alguna vez este compromiso delante de Dios? ¿Lo cumpliste? ¿Eh? Ellos tampoco, así que quédate tranquilo. ¿Por qué no los cumplí? Porque no tenían con qué. ¿Y por qué no tenían con qué? Porque no estaban rendidos y ya tenían una decisión tomada. Era mentira que querían hacer la voluntad de Dios. Solamente querían que el profeta confirmara la decisión que ellos ya habían tomado y por eso que las cosas no nos salen a veces. Porque vamos a la presencia de Dios no a buscar la guía de Dios, sino con decisiones tomadas. Solamente buscamos que Dios acredite lo que nosotros ya determinamos. Entonces ahí está el problema. Esto mismo sucede con el pueblo de Dios cuando lo buscan a Samuel.
Samuel tenía el problema de que sus hijos no los crió de la manera correcta. O los crió de la manera correcta y después se desviaron. No sé, no estuve en ese momento, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que sus hijos no están haciendo el ministerio desde el lugar correcto. Y el pueblo de Dios viene a Samuel y le dice: Samuel, mira, tus hijos no se están comportando conforme a la palabra. No estamos bien con todo esto. ¿Por qué no nos levantás rey para que nos gobierne y podamos ser de alguna manera como los demás pueblos de la tierra? Samuel consulta con Dios, dice: esto no es voluntad de Dios, no va por este lado. Miren, si yo les pongo rey, va a pasar esto, lo otro. ¿Y qué dice el pueblo? No importa, ponenos rey, se terminó. No era consultar a Dios a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos la decisión tomada, Samuel. Ya está la decisión tomada, pero esto no es bueno, no importa, ponenos rey, ya está tomada la decisión. Esto pasa en nuestra vida, iglesia. Cuando la vida no está rendida, vamos a Dios con decisiones tomadas, porque no hay una rendición. No hay un: Señor, yo no entiendo. Señor, lo que hice no funcionó. Señor, mi criterio me llevó al lugar en donde estoy ahora y de acá no puedo salir. Señor mío, háblame vos con un mensaje fresco, no con lo que yo ya conozco, con lo que yo ya sé. ¿Para qué quiero que me acredites lo mismo que todas las veces, ¿no es cierto?, he practicado? Dame el mensaje. Pero ¿qué pasa? El mensaje va a atentar directamente contra el ídolo. ¿Y cuál es el ídolo, iglesia? Tu orgullo. Y nuestra naturaleza lamentablemente se agarra tanto al orgullo, que aunque sepamos que no funciona, estamos atados de la misma manera. Yo soy entrenador. Si usted supiera, los alumnos míos, la fortuna que gastan en cosas que no funcionan. Y ellos saben que no funcionan. El aparato que en una semana le saca los 8 abdominales, ¿no? En una semana. La pastilla que le hace bajar 20 kilos en 10 días. La pesa que tiene una forma ergonómica que, no sé, en 20 días usted saca 3 centímetros más de músculo. Ellos ya saben que no funciona, pero la van a comprar igual. Y tengo una alumna que tiene una habitación ya con todo eso. Digo, pero ¿para qué seguir comprando cosas que no funcionan? Y yo ya sé que no funcionan, pero qué sé yo, veo la propaganda y me convence, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en nuestra vida. Nuestro yo nos convence de lo que no funciona. Y nos da criterios tan sólidos y nos hace ver cómo funciona en la vida de otro, y cuando lo aplicamos en nuestra vida nos damos cuenta que no funciona. Y el Señor nos dice: pero yo no quiero que vos sigas haciendo cosas. Yo lo único que quiero es que te rindas, para que empieces a ver desde mi vida nueva, desde el poder de mi espíritu, cómo las cosas se pueden alcanzar. Y nosotros en un momento decimos que sí, pero enseguida le echamos mano nuevamente a las cosas, porque la realidad es que no queremos. ¿Y sabés por qué no queremos? Porque nosotros queremos alcanzar cosas, pero no queremos que Él alcance nuestro corazón. Queremos tener cosas, como el joven rico. Bueno, todo esto ya está, ¿qué más? No, ¿qué más qué? No hay nada todavía. Una sola cosa que te estoy diciendo no me la podés dar. ¿Entendés que todavía no hay nada? Cumplir los 10 mandamientos, primero que ningún judío lo cumplía. Ser piadoso en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Cumplir lo mínimo indispensable y tener un testimonio moral. Pero acá Jesús lo está llevando un paso más allá. Y le está dando la salida para lo que Él está buscando. Pero lamentablemente Él no toma la salida. Él quiere hacer como el resto del pueblo, su propia voluntad. Y ese es el mayor enemigo, iglesia. Queremos imponer en la iglesia nuestra propia voluntad. Queremos imponer a la dirección del Espíritu Santo nuestro propio criterio. Nuestra lucha más agresiva es por nuestro orgullo. Y es el ancla que estamos abrazando, que nos está hundiendo. ¿Y qué sería, pastor, rendir? Soltá el ancla. Va a ver cómo flotás enseguida. Pero a partir de ahí empieza una vida nueva que ya no depende de vos, depende de Él. Y ahí está la victoria. Te cansaste de pelear y te cansás de pelear y te vas a seguir cansando de pelear, porque no va por ese lado. Pero rendirme, y sí,
Pero entregar mi ídolo, y sí, porque todo está contaminado por tu ídolo. Aún tu oración, tu búsqueda, y todo está contaminado por tu ídolo. Hasta que no lo sueltes, no puede haber libertad, poder, renovación. Por eso el Señor dice, no podés servir, no insista porque no podés. No te podés acercar. Hasta que no te rindas no podés. Entonces volvemos de nuevo al joven rico. Y el joven rico cree que tiene todo hecho y que tiene simplemente que agregar algo más a su vida. Y como dije en un principio, no tiene hecho absolutamente nada. Parece ser mejor que todos los demás. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ningún discípulo le dijo qué tengo que hacer. Jesús le dijo, sígueme. Y Jesús le dijo el precio a los discípulos. Pero el joven rico parece que como que la tuviera clara. No, está bien. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, fue directo al ídolo. Vende todo lo que tenés, dalo a los pobres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Él quería algo, pero no lo quería más que a sus propios bienes. Y eso pasa con nuestra vida. Decimos querer algo más de Dios, pero no lo queremos más que a nuestros ídolos. Por eso no lo entregamos a nuestros ídolos. Y por eso, aunque no sea deliberadamente, pero interiormente nos tenemos que ir entristecidos porque no estamos dispuestos a soltar lo que tenemos que soltar. Y esto es determinante, iglesia. No vas a alcanzar lo que Dios tiene si no soltás lo que tenés que soltar. No vas a poder servir desde el lugar genuino si el ídolo está compartiendo tu corazón. No te vas a poder acercar a Él y pelear esta batalla con tus propias fuerzas si no te rendís. Entonces Jesús le está dando la salida. ¿Y cuál es la salida? Vende todo y seguime. Le están dando la salida. Deja tu ídolo. No es una cosa para ricos o para gente que tiene plata. Porque puede ser plata, puede ser cualquier otro ídolo. Déjalo, vendelo, dalo a los pobres. Con eso que está diciendo, cerrá la puerta y seguime. Cuando veía esta parte, veía también cuando los discípulos se enojan con María, porque María rompe el alabastro. ¿Y qué dicen los discípulos? Vendé, se podría haber vendido todo esto y haber dado a los pobres. Pero ¿por qué es distinto lo que Jesús está diciendo que lo que los discípulos están diciendo? Porque Jesús está llevando al joven rico a una entrega. Y los discípulos, a través de la misma situación, están queriendo salvar cosas para sí mismos. La entrega verdadera la está haciendo María, que está rindiendo en un alabastro lo que sería su sostén para un futuro, su previsión para un futuro, su todo para un futuro, lo está rindiendo en adoración a Él. Ahí está la diferencia entre una cosa y la otra. Pero volviendo de nuevo a lo mismo, el Señor le está dando la salida. Y la salida es, rendite, soltá y seguime. Lógicamente el joven pierde la oportunidad. ¿Cuántas veces, iglesia, perdemos esta oportunidad? Y lamentablemente cuando perdemos esta oportunidad, seguimos queriendo pelear con nuestras propias fuerzas, queremos seguir repitiendo lo mismo, porque no me cabe la menor duda que el joven quiso seguir agradando a Dios desde el lugar en el que compartía su corazón con el ídolo, quiso hacerlo desde ese mismo lugar, pero se le fue la oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la oportunidad de entregarnos, de rendirnos definitivamente, de dejar de pelear con nuestras propias fuerzas? Bueno, esta noche, no porque yo predique, no porque sea una casualidad o un día especial, es un día más en el que la palabra de Dios se predica y es un día más en el que tenemos la oportunidad de rendirnos. Es un día en el que nos permite decir, bueno, ¿cómo vinimos peleando hasta acá? ¿Vinimos gastados ya? Estamos ya que peleamos y no tenemos fuerza y estamos peleando desde un lugar en el... Bueno, el secreto es rendite. Rendite de una vez por todas. No lo quieras hacer con tus fuerzas. Desgasta, endurece,
frustra, aburre y te puede llevar directamente al desvío. No lo hagas más con tus fuerzas. Rendite de una vez por todas. Cuando me rindo, ya no soy yo. Cuando me rindo, ya no es con mis fuerzas. Cuando me rindo, es con las suyas. Entonces hay un límite en pelear con mis propias fuerzas y hay un sin límite en rendirme definitivamente a Él. ¿Cómo voy a seguir, iglesia? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Voy a seguir peleando desde el lugar equivocado? ¿O me voy a rendir a Él y voy a pelear a través de esta nueva vida que Él me está dando? Esta es la decisión que cada uno de nosotros en esta noche vamos a tener que tomar. ¿Amén? Te invito a ponerte de pie.